Pues bueno, nuevamente estamos aquí de vuelta en Diario de un Docente, la oportunidad para compartir la experiencia en el día a día, la labor educativa, la labor también de acompañamiento, y hoy es una oportunidad muy valiosa, muy importante también para compartir con aquellos que nos siguen enseñando a nosotros como docentes, con aquellos personajes que son y que hacen que nosotros seamos, ¿no? Nada más y nada menos, pues el estudiante, el alumno mismo que hace de nuestra vida, pues que cobre sentido, que tenga la oportunidad de seguir desarrollándonos, de seguir profesionalizándonos y sobre todo de seguir creciendo en esta gran dinámica que es pues nuestra sociedad. Así es que pues hoy está con nosotros Fabián, ya se presentará en unos segundos por aquí con nosotros y pues es un gusto que estés por aquí acompañando hoy en Diario de un Docente, esta nueva etapa, este nuevo momento para seguir compartiendo experiencia. Sí, pues no, la verdad yo estoy muy agradecido por este espacio que me brindaste. Pues ya veníamos platicando este proyecto y pues estoy muy feliz, muy contento de compartirlo contigo, un gran maestro y un gran amigo. Gracias Fabián. Así es que, pues bueno, el día de hoy vamos a tener la oportunidad o vamos a compartir algunos comentarios, algunas apreciaciones que podemos tener desde esos dos roles, ¿no? Dentro de una escuela, el rol del docente y el rol del alumno, pero el tema central es la figura del docente. ¿Qué es el docente? ¿Quién ha sido el docente? ¿Qué es lo que sabíamos que hacía el docente? Y cómo en este diario andar, en este constante cambiar de nuestras sociedades, pues también el rol del profesor, el rol del maestro y la maestra, pues han tomado también distintas vertientes, ¿no? Nos han ido acompañando, nos han ido favoreciendo, en algunos casos positivamente, en algunos casos pues también negativo, quizá ese desempeño como profesores en las aulas. Así es que pues lo primero yo creo que es recordar, ¿no? ¿Qué es lo que pensamos nosotros, Fabián? No sé, ¿cómo recuerdas a tus maestros que han marcado tu vida? ¿Qué es esa figura del docente que ha marcado tu vida? Pues yo recuerdo mucho en mi etapa de primaria que pues me tocaron, la mayoría fueron maestras, mujeres, solo tuve me parece un profesor, pero era demasiado estricto el ambiente en cuestión de disciplina, muy marcado ese régimen entre el alumno y el maestro. Era pues sí, mis maestras eran muy estrictas, tenían una fama de que eran muy regañonas entre niños, siempre, no, que me tocó con tal maestra, no, es que ella regaña bien alto y grita y eso. Cosas que yo siento que hoy en día estamos viviendo muy diferente. Entonces, pues era como lo que yo te expresaba de qué era lo que había hecho que ya no fuera como esa autoridad, un maestro, una maestra. ¿Por qué? Porque yo pues ahorita estoy viviendo una etapa en la universidad que a lo mejor es diferente, pero pues no cambia a lo mejor mucho porque al final de cuentas pues, es una educación, te sigue formando y sí ya es como muy cambiado todo. Entonces como que entra mucho en mí ese dilema de qué pasó. O sea, me alejé un rato de la escuela, 5 años, y regreso a retomar mis estudios y es como otro mundo, ¿cómo se dice? Otra realidad. Otra realidad. Ok. Fíjate, es interesante, Fabián, lo que compartes, porque yo creo que todos nosotros, cada uno de quienes nos está viendo, nos está escuchando, en las plataformas distintas que se puede ver y escuchar Diario del Docente, es valioso recordar y reconocer, ¿no? Cómo las figuras de los docentes de antaño pues eran muy claras. Yo recuerdo, tú te fuiste a primaria, ¿no? Yo recuerdo la educación preescolar claramente, porque pues las maestras en preescolar, ¿no? Eran como que el primer conecte, la primera persona ajena a nuestro círculo familiar con quien coincidíamos, con quien compartíamos buena cantidad de tiempo y que nos ayudaba, ¿no? A empezar a entrar en esa dinámica de nuestro rol dentro de la sociedad.
no es la casa, no es mi familia, no es mi mamá, no es mi primo, mi hermana, no, era simplemente una persona distinta que era impuesta en un salón de clases, pero que esa parte de imponer pues ya nos llevaba o nos daba las luces de qué era lo que iba a pasar, ¿no? Era quien nos enseñaba reglas, era quien al llegar, vamos a pensar, ¿no? En preescolar, todos cantábamos buenos días a la vida, buenos días la, buenos días señor sol, y bueno, todo lo que pasaba, cada canción, cada cuestión que se le inventaba, que se recordaba a la maestra, pues era la oportunidad como para ir haciéndonos también conscientes de nuestra, de esa experiencia de vida que teníamos en sociedad. Ya después en primaria, quizá sí nos damos cuenta, los perfiles siempre había un maestro, ¿no? Al que todos le teníamos miedo. Sí, también sí. Recuerdo con cariño a mis maestros de la Escuela Independencia aquí en Celaya, y teníamos miedo a una maestra en particular, porque era la maestra que siempre estaba en sexto año de primaria, casi siempre, quinto, sexto efectivamente, y era quien te obligaba a que tenías que llegar fajadito al salón de clases, cuidadito donde no estuvieras fajado, ¿no? Porque ella en su afán y en la escuela en la que ella había sido formada, pues sabía que tenía que formarnos a nosotros, que tenía que dotarnos de esas habilidades sociales, pero también de esas normas sociales que nos ayudaban a relacionarnos y a estar en el lugar en el que teníamos que estar. Sin duda, yo coincido mucho contigo, es ahora en esa parte, tener la visión ya de 10 años de este lado en la docencia, es entender y es ver cómo el magisterio ha ido cambiando, ¿no? Cómo estos maestros de antaño, hoy si realmente se encontraran en la escuela, las dificultades a las que se estarían enfrentando. ¿Sí? Porque no sé si coincides, todo lo que hemos visto es muchas veces el descrédito, ¿no? Es desacreditar completamente a la figura del docente que exige, el docente que quiere formar a la sociedad, porque es consciente todavía de esa vocación y de esa misión, ¿no? Hoy el rol, pues bien lo resaltas, ha cambiado. Recuerdo, te decía, ¿no? A esta maestra en primaria, porque sí, impensable que hoy estuviera, ¿no? Que hoy llegara y que te tomara y que dijera, te vas a fajar, ¿no? Y ella misma ayudaba a que te fajaras y no sabías cómo, te ayudaba a poner las agujetas en orden, porque era impensable ver ese desorden, ¿no? Es el desorden en la persona, el desorden en el sujeto mismo. Entonces, sí es muy, muy interesante. Pero, ¿qué más has visto? A ver, ¿cómo ves tú esta dinámica de maestros en la actualidad? Pues tú, bueno, tomaste un concepto, yo creo que es correcto, o que es como el necesario, que es formar. Yo recuerdo, ahorita decías quinto, sexto de primaria, y realmente fue lo que me pasó. O sea, la maestra que nadie quería tener, esa me tocó en quinto y en sexto. Y realmente yo creo que pues su misión era formarnos, y en su carácter ella, pues yo creo y sentí que hizo lo correcto y que estaba haciendo lo correcto. No sé si todavía esté viva esa maestra, porque ella era muy viejita, pero pues a mí me ayudó bastante y le agarré cierto cariño. O sea, después de tenerle miedo, le agarré cierto cariño, porque ella hacía lo que muchos profesores ahorita ya les da miedo hacer. ¿Por qué? Porque yo siento que la sociedad ahorita ya está como ya es muy prejuiciosa, que ya un profesor ya llega nada más a enseñar, ya no llega a hacer esa formación, a poner como también esa resistencia de decir, no, así no son las cosas, son así. Y ahorita si un profesor se mete como en algo así, pues ya se mete con la sociedad en lo absoluto. O sea, ya es echarse a los papás, ya es... Porque ahorita la sociedad ya siente que un profesor solo es enseñar y ya. Y es lo que yo, por ejemplo, yo veo ahorita en la universidad, lo que muchos profesores hacen. O sea, he tenido profesores que son de mi edad, que son de que solamente llegan y escriben en el pizarrón, esta es la tarea, este es el tema, sasán, y se van. O sea, ni siquiera saben si entendiste, ni siquiera saben realmente si adquiriste un conocimiento o no. Como que ya solo es lo que tienen que hacer y no van más allá. Cosas que antes sí sucedían. Sí, y fíjate que tienes mucha razón, ¿no? Es entender ese doble esquema de escuela que hemos enfrentado, una escuela tradicional
que para muchos hoy puede ser algo, de antaño, impensable que nuestras escuelas sean tradicionalistas, ¿no? Y buscamos mucho esa escuela nueva, una escuela pues que sea más lapsa, quizá puede ser el concepto. Encontrar esos maestros de la escuela de antaño era aquellas frases, ¿no? Que por muchos es tomada como chascarrillos, como bromas, como una manera de ofender, ¿no? a las generaciones. Hoy en medio de tantas, que si generaciones X o Y o Z o demás, sí. No nos entendemos, pero realmente hay algo muy claro. La educación siempre ha estado, ¿no? Siempre ha estado presente y ha tenido una función formativa, como tú lo decías. Esa función formativa incluso en ocasiones también nos llevaba a esa selección, ¿no? De decir, bueno, soy bueno para esto, entonces pues este es el área en la que me voy a enfocar, en la que me voy a preparar. ¿Por qué? Porque tengo las habilidades. Y era lo que buscaba precisamente la escuela, lo que buscaban nuestros profesores, es entender, ¿no? Cómo cada uno de ellos, cuando decían nuestros abuelos, es que la letra con sangre entra, ¿no? Y entonces dices, ay caray, pues que eran tan rudos, que eran tan exigentes los profesores. Y quizá muchas veces sí, por mucho tiempo, el maestro, ¿no? Como una figura de autoridad dentro de los pueblos, era precisamente aquel que obligaba casi a que aquel que no quería aprender, aprendiera, ¿no? Aquel que no quería escribir, tenía que escribir, porque estaba constantemente, porque ahí lo tenía, porque estaba presente como ese maestro sombra, ¿no? Detrás de la persona para que aprendiera a hacer lo que tenía que hacer. Hoy, esa figura de maestros tradicionalistas, ¿no? Los vimos quizá reflejados en algunas series, en algunos programas de televisión a manera de broma, de chascarrillos, donde dicen, bueno, pues ellos ya pasaron de moda, ¿no? La maestra que traía su regleta ahí persiguiendo a los alumnos, el director con las características propias del mismo, persiguiendo, regañando y exigiendo como capataces, ¿no? Dentro del aula. Sin embargo, yo creo que quizá nos toca, no hay mucha diferencia de edad, eso me siento bien, porque todavía no es mucha la distancia, sí, entre tu generación y la mía. Nos toca todavía descubrir este tipo de maestros en las aulas, ¿no? Yo recuerdo también en quinto, tuve un maestro, el maestro Roberto, por ahí en la misma Escuela Independencia, y él era recordado por algo, ¿no? Porque sabíamos que la disciplina era, híjole, si te encuentra parado cuando él salió porque tenía que ir a dirección, sí, o algo, ya te ponía en fila y te tocaba un cerillito, ¿no? Un cerillazo ahí, dices, ¡ay, caramba! Pues yo he de confesarlo, ¿no? A veces en ese deseo del niño que sigue formando, que sigue aprendiendo, y curioso también, dije, bueno, ¿por qué no? Un día me voy a quedar de pie para ver qué se siente el dichoso cerillito, ¿no? Porque todos los mismos de siempre eran los que les tocaba cerillito, pero los veía que se divertían tanto cuando les tocaba el cerillo, ¿sí? Que dije, bueno, un día lo voy a intentar. Y literal, así, lo cumplí. Dije, este día me voy a quedar de pie y me va a tocar cerillito. Llega el momento, nos encuentra de pie, nos encuentra parados echando relajo al grupo de compañeros. Y pues ahí vamos, ¿no? Al frente en el pizarrón. Y el cerillito dichoso, el cerillito famoso que dices, no me lastimó, no me lastimaba, ¿sí? Al contrario, era una manera a veces incluso de entrar en la dinámica, en el juego o en esa función de formarte cuando estás con el otro, ¿no? Hoy pareciera, lo repetimos, esas figuras pues están siendo dejadas en el abandono, ¿no? En el olvido, aquellos viejos profesores que se preocupan más allá, bien lo dijiste tú. Llegan, está el maestro, está el docente, llega y lo único que le interesa es, estas son las fórmulas que tienes que memorizar y no hay más, ¿no? No me interesa más, no me interesa si vienes bañado, si vienes bien vestido, si vienes arreglado, si tienes tus materiales, no me interesa más. Muchas veces ya ni siquiera les interesa la calidad de los apuntes, ¿no? Y exacto, tenemos graves problemas de caligrafía hoy en medio de toda la tecnología que estamos con los dedos constantemente. Pues hemos perdido esa capacidad de saber escribir, ¿no? Algo tan básico, tan sencillo, pero que también nos hace personas, ¿no? También nos humaniza. Yo recuerdo, ahorita que dijiste ese tema, recuerdo a una maestra, creo que iba en cuarto, que ella nos castigaba haciéndonos planas de mano escrita. Y yo creo que gracias a eso tengo bonita letra. Pero
Sí, ahorita ya son cosas que ya no se ven y que más que nada también otro factor que yo siento que ha hecho que el docente pierda o vaya perdiendo su autoridad es también pues la remuneración, ¿no?, que tiene el docente. Como que ya no se escucha tampoco a muchos niños o a muchos adolescentes decir quiero ser maestro, quiero ser profesor. Ya se escuchan otro sinfín de términos que ahorita ya ni entiendo yo tampoco, pero siento que eso también ha ido como que perjudicando a los maestros. O bueno, no sé tú ¿qué me puedes decir de eso? Sí, yo creo que el hecho de que el docente ha sido desacreditado muchas veces por los medios de comunicación, lamentablemente nos ha llevado a ello, ¿no? Ha orillado. Antes se peleaban todos por entrar y ser maestros normalistas, ¿no? Además, sabemos también los vicios que tuvo nuestro sistema educativo, donde pues el maestro normalista tenía y gozaba de grandes prestaciones, ¿no? Tenía sus lujos y ya no era el maestro de pueblo, aquel que conocíamos y que veíamos en las películas de Cantinflas, sino era el maestro que tenía su placita, su doble placita y que entonces podía acumular riquezas, ¿no? Y que incentivaba a muchos a querer ser docentes, ¿no? Hoy incluso pareciera que estamos ante una gran diáspora, ¿no? Ante un gran destierro de la figura del docente. ¿Por qué? Porque son tantas las cosas que yo lo veo en la realidad educativa, ¿no? De estar en las aulas, de estar en las distintas escuelas, donde el maestro termina cansado, donde el maestro, en medio de todo lo que dicen de él, de todo lo que está en el ambiente, termina cansado y por decir, en efecto, muchas veces hago como que trabajo, así como hacen como que me pagan, ¿no? Entonces, yo creo que sí, eso es un elemento muy triste que hemos estado observando y que también es parte de la dinámica y es lamentable, ¿no? Porque a veces, digo, cuando somos conscientes del gran compromiso que tenemos como educadores, yo creo que estar en un salón, llegar a un salón de clases, Fabián, es una oportunidad sagrada la que tenemos y que no todos, ¿no? No todos podrían estar en ese lugar desaprovechando, porque al final, siempre lo he dicho, es como cada uno de ustedes, incluso creo que en alguna clase se los llegué a decir, cada una de las personas que son encomendadas a mí, en cada salón, en cada escuela, son como esa tierra sagrada, ¿no? En la que habría que descalzarnos, como vamos a pensar aquí muy bíblico, como lo hizo Moisés, ¿no? Cuando la zarza ardiendo y la tierra, aquel lugar que le hablaba, ¿no? Y decía, ¿qué onda? ¿Dónde estoy? Sí. Bueno, yo lo imagino de una manera tan similar, que llegar a un salón es, yo como docente, descalzarme y contemplar lo sagrado que tengo frente a mí. Porque lo que diga yo, como docente, va a marcar una vida, va a marcar 2, va a marcar 40 vidas, las vidas que tenga presentes en ese momento, pueden marcar, ¿no? Mi testimonio, una cátedra, una clase bien preparada, una clase que de plano fue improvisada, puede marcar el rumbo para las decisiones. No sé cómo veas tú esa parte. Sí, yo creo que un maestro debe de hacer exactamente eso que tú dijiste, como marcar pues sí, la vida del alumno, pero para bien. Lo que ahorita decíamos, yo recuerdo mis maestras y recuerdo igual otras maestras de ya a nivel secundaria. En prepa, me acuerdo que tuve un profesor en preparatoria que él me daba física en prepa, era mi materia favorita, que ahorita no la doy en física, pero en la prepa era mi materia favorita, pero porque el profesor era, o sea, él traía súper estructurado su tema y si tenías duda la más mínima, él estaba ahí y hasta que no la resolvía, se quedaba ahí. O sea, había veces que se chutaba una hora de clase, nada más está resolviendo uno por uno. ¿Qué duda tienes? No, que esto. Y uno por uno. Y son profesores que yo siento que les apasiona lo que hacen. O sea, así como hay maestros malos, yo creo que hay maestros muy buenos que hacen su chamba y marcan al alumno
para siempre. O sea, yo creo que ese maestro lo voy a recordar siempre. Y al igual tuve otro profesor de química, que igual química para mí es de unas materias de mis favoritas, que también igual él siempre era llegaba como con esa imagen de autoridad, pero tampoco sobrepasaba esa autoridad. Y su clase era súper entretenida. O sea, te juro que en esas 2 horas de clase no escuchabas más que su voz del profesor, y todos atentos a lo que decía, a lo que te enseñaba. Y yo creo que eso es algo que debiese de hacer cualquier profesor, intentar o esforzarse por marcar la vida de cada uno de los alumnos, porque al final de cuentas pues es a lo que el alumno va a pues adquirir ese conocimiento y ya formarte, ¿no? Sin duda, fíjate que es muy atinado, Fabián. Cada vez es más delicada esa situación, ¿no? Donde muchos profesionistas terminan siendo docentes. Yo lo reconozco y lo he dicho en este canal en varios momentos. Yo soy un docente por accidente. Yo se los decía, yo no estudié para ser docente. Mi primer carrera, pues, mejor dicho, mi carrera base no es pedagogía, no es escuela normalista. Pero llego precisamente a la docencia y lo veo como un accidente muy, muy significativo y muy valioso para mí, al grado que pues son, ya te lo decía, 10 años, ¿no? Que me lleva y me orilla a decir, bueno, necesitas aterrizar lo que estás haciendo y tener el fundamento para poderlo hacer de una mejor manera, ¿no? Uh-huh. Lo que me llevó a estudiar mi posgrado posteriormente, y yo creo que muchos de nosotros, pues, es ese llamado, ¿no? A buscar el ser idóneos dentro del área de la docencia. No quedarnos únicamente porque, pues, es que aquí fue donde encontré chamba y ahí me quedé, ¿no? Pues, puede ser cómodo, pero... Sí, adelante. Por ejemplo, ahorita lo que yo te decía de los profesores que yo conocí que tienen mi edad. Bueno, yo tengo 26 para que la audiencia sepa. Bueno, conocí varios profesores que tienen mi edad y que realmente sí tienen esa mentalidad de que dicen, terminé mi carrera y no puedo encontrar trabajo de lo que estudié, pues me metí de maestro. Pues ya era lo que había. Así es. Yo creo que desde ahí es desde donde falla, ¿no? Pues como el sistema. Porque son personas que no sienten como esa ímpetu, ese deseo de decir, voy a enseñar lo que yo sé y voy a transmitir mis conocimientos. Porque no, o sea, son chavos jóvenes que pues necesitan una lana y dicen, pues no, pues de maestro, pues ya. Peor es nada, ¿no? Sí. Pero sí, en eso pues sí tienes tu razón de que pues no se trata de eso. Yo lo pienso de esa manera. Sí, yo creo que eso es algo que sí tendríamos que hacer el ejercicio, ¿no? Y a lo mejor más de algún colega puede molestarse por este tema, pero realmente así pasa. Yo creo que, y es triste porque al final hablábamos de que marcas vidas, ¿no? Uh-huh. Vas a marcar una vida, vas a marcar el proyecto de vida de una persona o de un grupo de no sé cuántos grupos, porque quizá, ¿no? Ahora dices, hay personas muy jóvenes, muy cercanas a tu edad, que empezaron así, pues es que es lo que hay. Uh-huh. Pero te imaginas que cumplan 40 años en los salones de clase y que se hayan quedado simplemente porque nunca encontraron nada en qué ejercer su carrera. ¿Cuántas generaciones no se dañaron? Sí. ¿Cuántas personas no van a sufrir precisamente esos estragos, vamos a llamarlo? Y cuánto precisamente es lo que hoy vemos, ¿no? Cuánto rezago no se queda porque no te apasiona. Sí, exacto. Es dentro de mi lema de Diario del Docente, es educar siempre será una tarea verdaderamente apasionante, y lo veo así como una vocación. Tú lo decías, no tienen vocación, ¿no? A veces es encontrar ese llamado. Otra vez volvemos a los conceptos muy, muy bíblicos o muy en la esfera religiosa, pero es encontrar ese llamado
para compartir lo que sabes, ¿no? Exacto. No compartirlo porque no hay de otra, sino porque lo que sé quiero transmitirlo y sé que puedo transmitirlo. Es más, si no sé cómo, pues me formo, ¿no? Me voy a formar, me voy a capacitar, me voy a actualizar constantemente para que aquello que poseo, aquello que he seguido adquiriendo en el día a día, vaya surtiendo efecto en la sociedad. No, y tú mencionabas también hace un momento que conforme vas creciendo a nivel educativo, tú mismo te vas dando cuenta de para qué eres bueno. Por ejemplo, a mí, pues más allá de que me gusten las matemáticas, pues me gusta mucho como ingeniarme cosas y no me veo yo a lo mejor como médico, como, no sé, cirujano, porque no es lo mío. O sea, sí, de cierta manera sí tienes como ese llamado a lo que vas a hacer y a lo que te vas a dedicar. A lo mejor pues puedes cometer muchos errores y ya no hacerlo, pero pues sí, yo creo que de ahí también siento yo un cierto nivel de frustración el hecho de que no puedas ejercer para lo que tú estudiaste o para lo que te preparaste. Y fíjate, ahora que lo compartes y que lo comentas, me llama la atención lo que nos decías hace unos instantes, ¿no? Te gusta crear, te gusta innovar. Y cómo realmente esos maestros que marcaron tu vida, ¿no? El maestro de física, el maestro de química, pues precisamente son dos áreas en donde la innovación y la creación pues se van dando. Y cómo también la importancia del docente que da estas asignaturas. ¿Por qué? Porque te enseña algo bien claro, que en alguna ocasión para una charla les decía a los estudiantes también de una institución de formación tecnológica, les decía, para crear, yo creo que lo más importante y lo primero que tendríamos que hacer es creer, ¿sí? Creer en el potencial que tienes, ¿no? Y cómo crees en el potencial, cómo descubres que tienes ese potencial, pues muchas veces por una figura externa, ¿no? Un maestro que dijo, oye, eres muy bueno con esto, ¿no? En la electricidad eres súper genial, y te la creíste y entonces hiciste tus cortos circuitos, no cortos ahí bien armados, ¿no? Sino que vas llevando y dices, híjole, sí soy bueno, ¿no? Eché a perder no sé cuántas licuadoras, máquinas, lo que haya sido que hayas echado a perder, pero creíste que podías crear, ¿no? Sí. Y cómo eso, precisamente el docente, un docente comprometido, convencido, es capaz de despertar, ¿no? Sí, exacto. Pues no sé. Es algo muy... Sí es para reflexionar, sí es algo mucho sí. para pensar, ¿no? Porque, y ojalá que, como decíamos, ¿no? Mis colegas docentes realmente pudieran ser partícipes de esa experiencia de decir y de hacer un ejercicio interno. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿La sociedad está mal? ¿O soy yo quien también está mal? Porque también se vale decirlo, ¿no? Y que también sepan que no, o sea, que no es en vano su trabajo. O sea, por ejemplo, en mi caso, que pues aún soy estudiante, pues que el trabajo de un maestro sí lo notas. O sea, el hecho de que un maestro se esfuerce o así, nunca va a ser en vano. Yo creo que, pues a lo mejor está ahorita mi testimonio de que sí funciona. O sea, el hecho de que un maestro se prepare, de que un maestro se apasione, no es en vano. O sea, ahí habemos personas y conozco muchos compañeros de mi generación que ahorita ya son profesionistas, y que creo yo que los mismos maestros que a mí me marcaron a ellos también. A lo mejor pues yo tuve el tropiezo de dejar mi carrera un tiempo, pero ellos no, y terminaron, y ahorita ellos están ejerciendo, y también eso es mérito de los profesores, que también te crean un carácter. O sea, un profesor también te ayuda a formarte de tu carácter, de cuando sales a pedir trabajo, cuando sales pues realmente al mundo real, porque el mundo es muy distinto a lo que vives en la escuela, la formación de la escuela, y muchos se quejan de que dicen, pues es que lo que vemos aquí no lo ocupamos para nada y que no sé qué. Pues sí, a lo mejor no, pero también te crea de un carácter y de una disciplina. Yo creo que
la constancia y la disciplina es la base también. Yo creo que más allá a lo mejor de ahorita de esta charla de a lo mejor como sacar errores de profesores o así, pues también es como darle su mérito, y también de que muchas veces el alumno pues es responsable de que el trabajo del profesor se vea reflejado, como pues siendo constantes, teniendo pues esa disciplina de entregar tus tareas, tus trabajos. Cosa que también platicaba contigo, que los alumnos ahorita pues ya tienen como ese exceso de confianza, ya no tienen esa disciplina, ya pues sí, no son cumplidos. A lo mejor bueno, yo lo veo en mi generación y con varios compañeros, y a lo mejor en algunas cosas me incluyo yo también, de tener ese exceso de confianza, de decir mañana y ahí te dan un mes para entregar una tarea y la entregas el último día, la última hora, en el último minuto, cuando tuviste mucho tiempo para hacerlo. No sé, ¿tú cómo ves esa parte? Sí, fíjate que hablar de esta parte de la constancia, sin duda, yo creo que es un elemento clave, ¿no? Y también rescatar, o sea, yo creo que lo decía hace un rato, ¿no? El ejercicio docente implica un ejercicio de reflexión constante de nosotros como educadores, y pensar y replantearnos, pues ya lo veíamos, ¿no? Tú lo dijiste bien. Los profesores que le dieron clase a mis compañeros, que hoy son profesionistas y que hoy siguen recordándote, ¿no? O te siguen dando esa parte de inspiración, de motivación para seguir formando, pues yo creo que eso es algo que nosotros debemos valorar, ¿no? Nosotros desde el ejercicio docente, desde los adultos que estamos en las aulas, pues nos lleva a reconocer y a distinguir esa dinámica tan valiosa y tan profunda que se da. Sin duda, un elemento también yo creo claro y que ha cambiado y que ha brillado a que cambie el perfil docente, precisamente muchas veces es esa dinámica tan relajada, ¿no?, que vivimos en cuanto a sociedad, donde creemos que pues no, somos merecedores de todo, sí. Donde tú me debes este servicio educativo, donde tú tienes que hacer casi lo que yo te diga porque para eso estoy pagando. Desgraciadamente se ha viciado, ¿no? No se alcanza a dimensionar que la educación trasciende, ¿sí? Trasciende y va más allá de un número económico, va más allá de una remuneración económica. Muchas veces el docente que persigue precisamente siempre esa remuneración económica elevada termina frustrado, ¿sí? Va a terminar cansado, va a terminar desesperado. ¿Por qué? Porque no pudo hacerse de su casa en la playa, ¿no? Allá en el malecón de Mazatlán, a lo mejor disfrutando. Pues no, o sea, hoy la docencia es un hecho y es uno de los grandes deseos que tenemos como docentes, pues que precisamente sea redignificada, revalorada y que se le dé el valor que tiene. Pero ¿cómo hacerlo cuando aquellos que estamos muchas veces en la docencia somos los primeros en quitarle el mérito, ¿no? Sí. Somos los primeros en llegar a un salón de clases y plantarnos y empezar a hablar de un sinfín de cosas que no tienen sentido, que muchas veces llevan y orillan al alumno a decir, ¿y eso como para qué me sirve, no? Y es válido porque sí pasa, o sea, ¿cuántas veces no llegamos a un salón y podemos escuchar eso, ¿no? Escuchar esos discursos, escuchar esas clases improvisadas que poco abonan, ¿no? Y se vale a veces, ¿no? Porque al final ya hemos acumulado experiencia. Yo se los he dicho a ustedes, te tocó ser mi alumno, se los dije, no, bueno, pues en esta clase va a haber mucha experiencia, poca o mucha, los años de vida que tengo, la experiencia que tengo en las aulas, pues van a ser un elemento clave para seguir compartiendo clase. Pero el punto está en cómo le das y cómo ayudas a que el alumno entienda el sentido, ¿no? Entienda el sentido de eso que le estás diciendo, de aquello que le estás compartiendo. Y realmente eso que dijiste sí pasó, o sea, lo vivimos, de que el profesor que tuvimos anterior a ti, que nos hablaba de cosas que nada que ver con la clase de ética,
Y que sí llegaban los compañeros y luego te compañeros a ti, no, es que profe, nos hablaban de calentadores solares y pues ya muchos van a saber quién es. O sea, sí pasa que tu clase es de algo y el profesor llega así como que viene improvisado y te empieza a hablar de cosas que dices, ¿y esto qué? O sea, ¿en qué parte viene esto? Okay. Y pues hablábamos de eso, ¿no? También de las generaciones que van pues pasando y que cada una es bien diferente ya, ¿no? O sea, ya se distinguen cada quien por una cosa y eso pues también viene reflejado desde que lo que yo te mencionaba, un profesor pues no te forja como, no te ayuda a forjarte de tu carácter, no sabes, porque pues, el profesor llega y te habla de un sinfín de cosas que al final de cuentas no sirven para nada. Y es triste, es feo ver a una, pues a lo mejor una generación escolar que hable tan mal de un profesor. O sea, a mí se me hace algo que digo, pues no debe de ser así. Y que yo creo que fue lo que dio pauta de hacer esto, ¿no? De escuchar a ese profesor que lo critican y lo critican y lo critican. Y digo, bueno, o sea, es algo que antes pues no se veía. O sea, antes el profesor era autoridad y no podías criticar al profesor, no podías hablar mal del profesor, no podías decir nada del profesor porque el profesor era alguien que imponía. Cosa que ahorita ya, o sea, hasta un profesor lo agarran de burla. Yo siento que es por lo mismo, ¿no? Lo que también te mencionaba hace rato, o sea, también falta ese tipo de preparación a nivel general de profesores, porque hay profesores jóvenes, hay profesores más grandes, que cada uno pues se desarrolló en diferente, pues vamos a llamarlo como cultura. Así es. Sí. Y vas a una clase y te toca un profesor bien actualizado, ¿no? Que llega con su iPad y te llega otro que todavía usa su GIS y que no sabe prender un proyector, y es ahí donde a lo mejor ahorita las nuevas generaciones pues las confundes y empiezan a la crítica al profesor, que el profesor no sabe, que el profesor es. Sí, y ese es un reto, Fabián. Yo creo que muchas veces nos cuesta reconocer lo valioso de cada etapa, ¿no? De cada generación, porque me atrevo a pensar en estos maestros de antaño que a lo mejor, como bien lo vimos y los hicieron evidente, ¿no? En todo este tiempo de pandemia, que malamente y desde un corazón malsano evidenciaban los defectos de un maestro que tenía años y años en docencia y que era excelente en sus cátedras presenciales, pero que por el hecho de no dominar la tecnología le quitaron todo su valor, ¿no? Sí. Le hicieron que perdiera completamente todo su valor. Y como también vimos el testimonio de muchos de estos compañeros y colegas docentes que no sabían, en efecto, no tenían las herramientas tecnológicas, pero que aprendieron, que se dieron la oportunidad de buscar y que reconocieron sus limitantes, y a pesar de, hoy saben prender un proyector. Hoy quizá con dificultades y con una presentación de PowerPoint que a lo mejor ya es lo último, ¿no? que queda, y que hay muchos recursos, pero que hoy se esfuerzan, ¿no? Se esfuerzan por llevar a sus salones, que se esfuerzan por llevar a sus alumnos esta experiencia novedosa, pero también con una experiencia que les da la edad, con una riqueza tremenda. Repito, lo triste sería que un docente de esta edad, que llegue a estos años, llegue conformado únicamente y diciendo, pues no encontré nunca en dónde ejercer mi carrera, ¿no? Yo creo que si hay algún docente, y ojalá no sea yo uno de esos casos, que llegue frustrado al final de su etapa como docente, va a ser lo más triste, lo más desolador, ¿no? Lo desesperanzador. Yo creo que sí, hoy podemos y estamos llamados a seguir innovando y a valorar ustedes como alumnos, ¿no? Tú lo decías, pues bueno, yo lo escuchaba, yo entendía lo que él estaba diciendo, muchos de mis compañeros no entendían, ¿no? Hasta que pudimos platicar y que decíamos, pues es que es lo que te está enseñando el profe.
O sea, es que este es un modelo distinto de enseñanza, pero que como alumno te cierras, ¿no? Te cierras a decir, es que ¿por qué me pone a exponer a mí? Exacto. O sea, ¿por qué me pones? Pues si tú eres el maestro, ¿no? Sí, pero ¿quién tiene que desarrollar habilidades también sociales? ¿Quién tiene que desarrollar habilidades de perder el miedo al público y de presentarse frente al público? Y que es al final de cuentas, como tú lo decías, ¿no? Cuando sales de la escuela, cuando llegas a la empresa, lo primero es quién eres, ¿no? ¿Cómo te presentas? Yo les digo malamente, ¿cómo te vendes, ¿no? ¿Cómo te desarrollas? Lo dices tú. Así es que yo creo que sí, hoy es muy valioso esta parte, ¿no? Del reconocer lo que ha hecho la figura docente. Y para ir cerrando a lo mejor este momento, este espacio, yo me quedo con algunas palabras de las que tú dijiste, ¿no? Y es cómo esos maestros que hacían su clase asombrosa de física, de química, te marcaron para decidir ingresar a una institución tecnológica años después, ¿no? Sí. No importa la edad, muchas veces yo siempre se los he dicho porque a veces nos limitan que por la edad y por todo, ¿no? Podemos ser muy cercanos tú y yo en esa cronología, pero al final de cuentas es reconocer y valorar que sí hubo alguien que te inspiró, ¿no? Alguien que te motivó. Y que ojalá, yo creo que esa es una invitación que yo rescato de lo que tú dijiste, rescato para cada uno de los compañeros docentes que ven este espacio, de poder decir, vale la pena cada cosa que hacemos. Vale la pena el quedarnos unos minutos después de nuestra clase a explicar aquella duda. Sí. Vale la pena cada momento, cada donación que hacemos de nuestro tiempo, de nuestra vida. Y que la remuneración, precisamente, ¿no? Y yo siempre lo he dicho, la remuneración más valiosa es la cercanía, la confianza, el aprecio, que te vean y que no se crucen la banqueta para sacarte la vuelta, sí, sino que te vean y que sean capaces de decir, híjole, pues por tu culpa estoy estudiando esto, ¿no? Y que puede ser un gran atributo, una gran manera de decir, algo bueno hice. No sé, ¿qué piensas? ¿Qué mensaje quisieras dar a los alumnos, a tus compañeros y pues también a mis colegas docentes, Fabián? Pues principalmente, pues lo que mencioné, ¿no? Que pues los maestros nunca, pues que nunca tengan ese pensar de ¿para qué me esfuerzo si no me lo van a agradecer? ¿Para qué me esfuerzo? Porque no, al final de cuentas sí se ve reflejado el trabajo del docente. Entonces pues que no se agüiten por estas nuevas generaciones que vienen, que son pues la verdad muy difíciles, lo que yo te decía, la generación de cristal, o sea que los alumnos hoy en día se sienten intocables y así, pues realmente pues que no bajen la guardia y que realmente hagan lo que les gusta apasionadamente, que lo sientan. Y a mis amigos y compañeros alumnos, pues siempre valorar el esfuerzo que hace un maestro, y yo creo que el estar dentro de una aula es lo mismo que estar con tus padres, con tus abuelos, con esas figuras de autoridad. O sea, siempre pues mostrar respeto, te guste o no te guste esa clase. Yo creo que el principal como gesto que le puedes dar hacia un profesor, más allá de cualquier cosa, pues es respeto, ¿no? Más allá de si apruebas o no apruebas tu clase, pues también eso es cuestión de uno como alumno, la constancia, la disciplina que tengamos, y pues si ya están dentro de una institución buena, sea cual sea, pues que le echen ganas. O sea, yo conozco mucha gente, muchos amigos que quisieran tener un lugar dentro de una escuela y que por cosas del destino no pueden. Entonces, si tú tienes esa oportunidad, échale ganas y pues valora a tus profesores, ¿no? Así es, Fabián. Pues gracias Fabián, exalumno, ahora amigo, y ese es un tema pendiente que tenemos, ¿eh? Sí. ¿Qué pasa con las relaciones entre el profesorado y el alumnado, ¿no? ¿Cuáles son esas claves? Ojalá
tenemos pendiente ahí el poder volver a compartir un espacio, poder intercambiar puntos de vista. Sí. Ahora desde esa faceta, ¿no? Y por lo pronto, pues te agradezco que nos hayas venido a dar luz nuevamente a este proyecto Diario de un Docente. Quizás la primera de muchas, no sabemos, ¿no? Pero el objetivo es, yo creo que siempre transformar, siempre acompañar y demostrar esa parte. Yo quisiera cerrar con una frase, ¿no? De un personaje. Se llama El Guardián entre el Centeno. Es una novela. Un profesor, no hay nada que lo detenga, siempre va y lo hace, ¿sí? Y eso es lo que somos, colegas. Así es que, pues, gracias por el momento, gracias por el tiempo, por dedicarnos este espacio, Fabián, y ojalá que, lo repito, que volvamos por ahí a entablar este diálogo, profundizando a lo mejor en otros temas, también en esta vivencia docente-discente, docente-alumno, para seguir creciendo. No, claro que sí, yo pues muy feliz, muy contento de estar aquí en este proyecto tuyo. La verdad, yo soy seguidor y pues sí, esperemos que sea la primera de muchas. Tenemos otra charla pendiente por ahí y claro que sí, yo pues muy a gusto aquí contigo y pues vamos a seguir. Excelente. Pues gracias a todos aquellos que nos escucharon, nos vieron, que pudieron compartir por ahí el contenido. Estamos pendientes para una siguiente entrega. Recuerden que educar siempre será una tarea verdaderamente apasionante. Hasta pronto.